Chicos, buenas tardes. El día de hoy explicaremos otro grupo de alimentos muy importante como son las proteínas, ¿cierto? Este grupo es igual de importante a todos los grupos que hemos venido explicando. Cuando hablamos entonces de proteínas, hablamos de moléculas que están formadas por aminoácidos y además tienen unos componentes muy importantes como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. La mayoría también pueden contener lo que es el azufre y el fósforo. ¿Para qué sirven estas proteínas? Tienen varias funciones, así como los otros grupos de alimentos, que son muy importantes y las podemos encontrar en la dieta alimenticia, es decir, los alimentos que suministramos día a día con los alimentos que consumimos. Dentro de las funciones, y la primera se encuentra que es un alimento o son esenciales para el crecimiento, ¿cierto? Son muy importantes para que los niños desde pequeñitos empiecen a crear o a tener todo su crecimiento y desarrollo. Son muy importantes las proteínas, que son sobre todo las carnes que son blancas, ¿cierto? Como el pollo y el pescado. Y de pronto sí es un poquito esencial la carne roja, pero no como las carnes blancas, pero son muy importantes para el crecimiento. Nuestra segunda función tiene que ver con la síntesis de tejido del cuerpo, es decir, que sintetiza todos los tejidos que tiene el cuerpo, y estos tejidos lo que hace es que componen todos los órganos y los sistemas de nosotros para darnos el correcto funcionamiento. Esa síntesis de tejidos ayuda a que los jugos gástricos funcionen correctamente, la hemoglobina, es decir, una sustancia que posee la sangre, tenga la composición necesaria para poder llevar la sangre oxigenada al cerebro y llevar los nutrientes a las demás células. Las vitaminas, las hormonas y las enzimas, es decir, son unos alimentos ricos que ayudan a la producción de lo que son vitaminas, hormonas y enzimas. Nuestra tercera función es que es un grupo de alimentos muy importante para poderse realizar la producción de gases y el intercambio gaseoso, es decir, producción de oxígeno y dióxido de carbono en los diferentes organismos, y como última función tenemos que actúan como defensa natural, es decir, que ayudan al sistema inmune, ¿cierto? A combatir todas esas células extrañas o todos esos patógenos que pueden hacernos daño y enfermarnos, como son los virus, bacterias u otras enfermedades. Dentro de las funciones de nuestras proteínas tenemos la siguiente. La primera es que tienen una función de forma estructural. ¿Qué quiere decir? Que estas estructuras, ¿cierto? O estos alimentos lo que ayudan a estructurar son nuestro sistema óseo y nuestro sistema muscular. También ayudan a la producción de queratina, que nos ayuda con el crecimiento del cabello, con el crecimiento de las uñas y en algunos animales con el crecimiento del pelaje o de las plumas. Tiene una función de reserva, ¿cierto? ¿Qué es una función de reserva? ¿Para qué nos sirve? La función de reserva nos sirve para, digamos que cuando necesitamos pasar tiempos prolongados de ayuno, el cuerpo lo pueda soportar. ¿Por qué se puede pasar esos tiempos prolongados de ayuno? Porque de pronto estamos un poquito pasados de kilos y el médico nos manda una dieta estricta. Entonces, si tenemos alimentos ricos en proteína, lo que nos ayuda es a tener menos hambre y a sentirnos más saciados. Tercera función se denomina función de regulación. ¿Qué quiere decir? Que es o son un grupo de alimentos que nos producen gran cantidad de hormonas, entre ellas una muy importante que es que nos da la insulina, ¿cierto? Y nos ayuda a producir la hormona del crecimiento. Tienen una función metabólica. Cuando hablamos de una función metabólica, quiere decir que ayuda a que nuestro metabolismo sea un poco más rápido y sea un poco más eficaz. Tiene una función defensiva, nos produce anticuerpos, es decir, nos produce células de defensa para protegernos contra enfermedades. Tienen una función transportadora, quiere decir que ayudan a que la sangre que recorre por nuestro cuerpo, ¿cierto?, transite libremente de grasa, ¿cierto? Y más bien lleve los nutrientes a donde los tiene que llevar, y el oxígeno llevarlo a la parte indicada, que es el cerebro. Tiene una función contráctil y es que ayuda a que nosotros podamos tener movimiento en nuestros músculos gracias a algo que se denomina la miocina. También produce algo que se denomina lactina. Gracias a la miocina, entonces nosotros podemos realizar cualquier tipo de movimiento. Entonces, dentro de las funciones está estructural, de reserva, de regulación, de control metabólico,
de defensa, de transporte y de contractibilidad, es decir, que nos ayuda a los movimientos. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de que existen dos tipos de proteínas. Las primeras se denominan proteínas fibrosas, que son las que ayudan a componer todas las membranas celulares y a que nuestros músculos estén, digamos que bien tonificados o que tengan la función correcta. Y dentro del segundo grupo encontramos las globulares, ¿cierto? Las proteínas globulares nos ayudan al metabolismo, a la producción de enzimas y a la producción de hormonas. Cuando entonces hablamos de que son fibrosas y globulares, entonces hablamos de las siguientes. Las fibrosas, entonces, podemos encontrar en los tipos de carne, en los huevos, en la leche y en algunos otros lácteos como el queso y la cuajada. Y nuestras proteínas globulares las podemos encontrar también en lo que es en el pescado, en las carnes y en lo que nosotros llamamos o denominamos los granos. La lenteja, la arveja, el frijol, entre otros que nos pueden ayudar. Cuando hablamos de proteínas, existen proteínas de origen animal y de origen vegetal. Si ustedes me preguntan cuáles son las más saludables, yo diría que las dos son muy esenciales en las, digamos que dosis y porciones específicas, porque ustedes saben que todos los organismos necesitan todos los tipos de alimentos. En lo que estamos pecando, a veces pecamos, es en las cantidades que consumimos, ¿cierto? Entonces, tanto las proteínas de origen animal como las proteínas de origen vegetal son esenciales para el crecimiento y el funcionamiento de los organismos. Dentro de las proteínas de origen animal, entonces podemos encontrar lo que es la leche, la carne ya sea roja, de cerdo, puede ser la carne de res, carnes blancas como el pollo y el pescado y todo lo que produce el pescado con sus omegas, los huevos y los lácteos. Las proteínas de origen vegetal, entonces encontramos el arroz, encontramos las legumbres, encontramos el pan y encontramos todos los frutos secos como las avellanas y las almendras. ¿Dónde encontramos específicamente las proteínas que son más productivas para nosotros? Entonces, en estos tipos de alimentos. En la espinaca, el coliflor, el pepino, el tomate, el cal, que es digamos, un vegetal parecido al coliflor, en el champiñón, en el pimentón verde, pero también en el pimentón rojo, en las carnes como son carnes rojas, carnes blancas como el pollo y en los huevos, en el brócoli, en el perejil y en el repollo. Estos son los alimentos más ricos y que nos pueden proporcionar gran cantidad de proteínas. La comida afecta al cuerpo. Me parece muy interesante que todos relacionemos esta imagen, ¿cierto? Porque nosotros somos el resultado de lo que comemos. Si nosotros somos personas bastante sedentarias, entonces o consumimos alimentos que no nos van a aportar calorías, sino que por el contrario nos van a aportar es grasa para podernos engordar, entonces así mismo es nuestro rendimiento, ¿cierto? Nuestra energía, nuestra vitalidad tanto en células, tejidos, órganos y sistemas. Entonces nosotros somos el resultado de lo que comemos y la comida afecta al cuerpo. Entonces, si tú comes todo lo que son carnes rojas, blancas, si comes huevos, eso se puede convertir en músculos, ¿cierto? Entonces es necesario consumir toda esta clase de proteínas para tener gran masa muscular. Si nosotros comemos todo lo que son los granos y panes, toda esta comida se puede convertir en grasa. Es decir, que nos están diciendo que lo que son los granos y los panes debemos consumirlos en las cantidades específicas y no excedernos, porque si existe un exceso de consumo podemos convertirlo en grasa. Si consumimos vegetales, ¿cierto? Cualquier tipo de vegetal, esto se puede convertir en bienestar, lo que quiere decir que los vegetales sí son muy productivos para nosotros y nuestro rendimiento. Si consumimos otros tipos de carnes como el pescado específicamente y frutos secos, se convierte en colesterol bueno, es decir, que también es positivo para nosotros. Pero si consumimos cualquier tipo que es procesado, ¿cierto? De fritura, como son hamburguesas, papitas fritas, perrito frito y chorizo, todo esto también se nos puede convertir en grasa. Entonces es un esquema a tener en cuenta de los beneficios y perjuicios que puede tener nuestro organismo de acuerdo a los alimentos que consumimos.
Ahora, entonces, em, diagrama también es muy importante porque a veces nosotros sufrimos de algo que se denomina ansiedad, ¿cierto? Entonces la ansiedad lo que produce es que nosotros comamos en cantidades exageradas y muchas veces no nos satisfaga o no nos sintamos llenos. Entonces, esta esquemita es una representación de lo que podemos consumir cuando nos entra la llamada ansiedad, ¿cierto? De consumir ciertas cosas, pero de pronto no tenemos conocimiento de que esas cositas se pueden suplir con otra serie de alimentos. Ejemplo, si nos da muchas ganas de comer chocolate, ¿cierto? Lo podemos suplir con lo que son semillas de girasol o el cacao, ¿cierto? El cacao en fruto. Cuando nos dan ganas de comer alimentos muy dulces, galletas, postres, helados, ponques, entre otros, lo podemos suministrar tomando agua o comiendo fruticas que nos proporcionen esa fructosa o ese azúcar. Cuando nos dan muchas ganas de comer pan, entonces lo podemos suministrar o cambiar comiendo lo que son nueces o frijoles. Cuando nos dan ganas de comer alimentos extremadamente salados, podemos tomar agüita de coco o comer cualquier tipo de verdura. Cuando nos dan ganas de comer alimentos fritos, ¿cierto? Con ese exceso de grasa, es mejor cambiarlo y suministrar lo que es el aguacate y la espinaca. Entonces, chicos, el día de hoy quería que supiéramos lo importante que son las proteínas para nuestro bienestar, ¿cierto? Y en qué alimentos específicos los podemos encontrar. Muchísimas gracias, chicos. También quiero hacer la invitación para que todos nos conectemos por la plataforma de Meet para aclarar nuestras dudas, resolver nuestras inquietudes, ya que es una estrategia didáctica para reforzar y retroalimentar los conceptos que se están dando en las clases. Muchísimas gracias.